Bueno, como ustedes seguramente escucharon a través de los medios de comunicación, el día de ayer a todos nos sorprendió la noticia de un tornado en Ciudad Acuña que devastó en unos cuantos segundos todo lo que estaba a su paso. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo puede ser un fenómeno de tal fuerza que tenga este poder de destrucción? Es un fenómeno de la naturaleza. En Estados Unidos hubo una detección, se emitió una alerta. En México, pues bueno, nos enteramos después a través de los medios de comunicación. México tiene la posibilidad de detectar estos fenómenos, tiene metodología después para darles seguimiento, para afrontar los riesgos y las consecuencias de lo que ocurra. Bueno, vamos a platicar de todo esto. Damos la bienvenida al doctor Arturo Quintanar, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera, que ante estos hechos registrados allá en Coahuila nos habla sobre el estudio de los tornados, cuáles son las herramientas. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí para que nos platique de si hay en principio los registros históricos para conocer si estos fenómenos se han dado con anterioridad y si hay la metodología para detectarlos. Sí hay registros históricos. De hecho, hay mapas que muestran la frecuencia de tornados y muestran una banda alrededor de la frontera entre México y Estados Unidos. De manera que en México sí se dan este tipo de fenómenos. Lo que pasa es que... ¿Por qué? ¿Qué ocurre en esta zona? ¿Por qué ocurren estos tornados? Bueno, en esta zona, sobre todo en el lado de Texas y del lado de Coahuila, se tienen frecuentemente sistemas que llamamos superceldas, que es un conjunto de nubes bien organizadas y que tienen pues un movimiento rotatorio, ¿no? Y de esos movimientos rotatorios se extrae o se concentra, es como si concentráramos la luz con una lupa en un pequeño filamento que tiene mucha energía cinética porque está rotando de manera bárbara, ¿no? Hace un momento estaba hablando de que hay registros históricos en México. ¿Cuándo fue la última vez que se registró una situación como esta, en donde un pueblo sufriera tanto daño, en donde hubiera tantas personas muertas derivado de un tornado en nuestro país? No tengo idea de eso, pero me parece que este es algo inusitado que no habíamos registrado. No lo sé bien. Solo sé que existen datos históricos porque estos mapas fueron elaborados hace aproximadamente unos 15 años más o menos. Lo puede uno consultar en la red y puedo dar información sobre eso más tarde si ustedes desean. Hay algo que a mí me llama la atención. Tal vez recuerda a nuestro teleauditorio que hace 2 años, cuando estaba esta manifestación de maestros, el plantón en el Zócalo, hubo una situación, no era un tornado, pero era una situación similar, ¿no? Bueno, sí era un tornado. Sí era un tornado. Sí, eso. lo que pasa es que hay un rango, ¿no? De hecho, la escala de Fujita, que es la que mide la intensidad de estos, tiene 5 categorías, si no me equivoco, aunque creo que ha cambiado eso un poco. Y el tornado, esos tornaditos que veíamos en Ciudad de México son de poca intensidad, pero de hecho, eso sí, le puedo decir que ha habido escritos en los jornales de meteorología americanos, donde se consigna el hecho de que había tornados en la época de la colonia. Yo recuerdo, por ejemplo, unas fotografías de Manuel Álvarez Bravo, en los primeros 30 años del siglo XX, en esta zona que hoy ya está completamente habitada, que es lo que hoy conocemos como la Agrícola Oriental, como el aeropuerto de la Ciudad de México, como Ciudad de Nezahualcóyotl, que eran salitrales. Y recuerdo fotografías de Álvarez Bravo con pequeños tornados allí. Así es, no recuerdo exactamente, pero me parece que se hizo referencia a esos trabajos en estas publicaciones en revistas americanas. Fíjense que tenemos en la línea telefónica al doctor Jesús Manuel Macías Medrano, que es doctor en Geografía, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS. Él realizó un estudio muy interesante que abarca del año 2000 a 2012, justamente
analizando y dando un seguimiento a estos fenómenos que a veces pensamos tornados en México. No, eso no ocurre en México, y sin embargo las cifras que yo estaba encontrando es que más o menos es un promedio de 10 tornados al año, que en el Estado de México estos fenómenos se presentan con mucha frecuencia. Doctor, muchas gracias por tomarnos la llamada. Este es un estudio, yo creo que muy, muy importante para entender este fenómeno en nuestro país. ¿Cuáles serían los resultados de la investigación que usted realizó y cómo podemos vincularlos con lo que acaba de ocurrir apenas ayer? Buenas noches y muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches a todos el auditorio y los presentes. Mire, el estudio ese que publicamos, le llamamos Climatología de Tornados en México, lo hicimos precisamente porque nos pareció que era urgente que en el país se tomara conciencia de que el fenómeno tornado es un fenómeno muy regular que ocurre con cierta frecuencia en el país y en prácticamente todos los estados de la República. Entonces, esa fue la intención. Nosotros empezamos a organizar una base de datos con información de ocurrencia de tornados a partir del año 2000, y tenemos un último corte al año pasado, el 2014, y tenemos ya una suma de 253 tornados. En ese lapso, lo que nos daría, ahí hay un incremento de promedio de tornado por año de 18 tornados por año. Entonces, esto simplemente, como le digo, para tener una idea de ese fenómeno y su frecuencia en el país. Ahora, esta situación se presenta en ciertas épocas del año. ¿Cuál es la relación entre, por ejemplo, la ocurrencia de la transición del invierno a la primavera, el verano hacia el otoño? ¿Cuál es la incidencia que tienen estos fenómenos? Sí, en las épocas en donde hay más inestabilidad atmosférica es cuando se presentan más los tornados, la transición de primavera al verano. Y durante el verano, la época de lluvias es una época donde hay mucha inestabilidad atmosférica, y ya en el verano es donde baja la incidencia o la ocurrencia de tornados. Eso es lo que nos dicen los datos, ¿no? Ya que analizamos con un sentido estadístico. Ahora, lo que yo quería comentar, de la pregunta que me hizo antes, que se me pasó, era señalar la importancia del tornado de ayer en Ciudad Acuña. Se trató de un tornado supercelda, como dijo el doctor hace un momento. En el año 2007 ocurrió otro tornado similar, otro tornado supercelda que produjo 3 o 4 muertes, ya no me acuerdo, en la parte mexicana de Villa de Fuente, Piedras Negras, y atravesó hacia Estados Unidos y produjo ya más muertes, 7 o 9 muertes, ¿no?, de personas. Ese también fue un tornado dramático, muy fuerte, pero el tornado de ayer es el tornado que efectivamente en nuestros registros, en la base de datos que hemos construido, es el más mortal. Ya están hablando de entre 13 y 16 personas fallecidas, y ese es el dato más importante que tenemos, ¿no? Ahora, hacer una comparación de la fuerza de este tornado con el de Piedras Negras, que los dos tenemos clarísimo que fueron tornados superceldas porque tenemos y disponemos de las imágenes de radar de los Estados Unidos, saber comparativamente cuál fue más fuerte, cuál fue el trayecto, el ciclo de vida, requiere un poco de mayor análisis, pero es importante señalar que los medios de comunicación han estado difundiendo que duró 6 segundos. Eso es absolutamente falso, es imposible. Esos tornados son justamente de larga duración, ¿no? ¿Cuánto tiempo entonces duró este tornado y por qué se ha difundido esta noticia de los... ¿Cómo podemos explicar, digamos, porque las imágenes que nos presentaban eran, pues de unos cuantos segundos, decían, en este tiempo es cuando se produjo? Sí. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, el tornado tuvo un trayecto, afectó como 8 colonias, ¿no? Un trayecto que debió haber sido por lo menos de 1 kilómetro o más, ¿no? En realidad no he revisado la cartografía, pero y las partes pobladas, que son las partes que afectó, pues es donde se registra. Yo no tengo idea en este momento si el tornado pasó hacia el lado de Estados Unidos o no. No hay, hasta el momento yo no ubico elementos para definir su ciclo de vida, pero lo que yo le digo es que en 6 segundos es imposible que existiera ese tornado. Ni los tornados más débiles tienen ese rango de existencia. A lo mejor
porque además tenemos que ver que en las situaciones de desastre hay elementos de naturaleza social, etcétera, fenómenos sociales que influyen mucho en la percepción de los fenómenos, ¿no? Y la ocurrencia. Entonces, yo especulo que probablemente algún afectado señaló que durante 6 segundos presenció los destrozos de ese tornado y se fue, ¿no? Y entonces es muy común que algún colega de ustedes, periodista, pues tomó la versión y así se difundió. Cuando fue el tornado del año 2012 en la Ciudad de México, en realidad ocurrió ese tornado que pasó por el zócalo de la ciudad, pero hubo otros 3 tornados que afectaron el municipio de Ecatepec, todos en el mismo sistema de nube multicelda, ¿no? Y había una confusión en los medios de comunicación también porque se decía que uno de los tornados que se aprecian en unas imágenes de la webcam de la Torre Latinoamericana que está ocurriendo en el municipio de Ecatepec se señalaba como el tornado que había atravesado el Zócalo. O sea, hay mucha confusión en los momentos de emergencia y los investigadores del fenómeno desastre tenemos justamente nuestro papel es descifrar todas esas confusiones y ofrecer versiones más apegadas a la realidad. Doctor, pues muchísimas gracias por estos comentarios. Yo creo que esto que ocurrió, sus investigaciones, el trabajo que realizó usted durante tantos años y esto que ha ocurrido, ojalá que también sea un incentivo para que nuestras autoridades pongan más recursos, más atención en los mecanismos de detección y en el avance de la meteorología en nuestro país, que pues tiene rezagos importantes. Suscribo lo que dice totalmente. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes. Hasta luego. Doctor Quintanar, ahora que estamos escuchando esto, también estamos viendo ya las alertas que está haciendo el Sistema Meteorológico Nacional de sistemas de nubes con posible desarrollo en tornados en 3 diferentes partes de nuestro país. El día de hoy se ha dado a conocer esta información. Así es. No he estado en contacto con ellos, no sé bien, solo sé que hay más avisos de la parte del lado americano, en donde los radares funcionan. Tienen 2 radares, uno en una base militar, muy cerca de Acuña, de hecho, y en otro lado más hacia el oeste. No estoy seguro si esta situación va a continuar. No tengo suficientes datos al respecto, ¿no? Sin embargo, considerando el cambio climático, ¿podrían darse más situaciones de estas características en nuestro país? Eso es un poco difícil de decir. Casi siempre atribuimos eventos extremos a los cambios climáticos, ¿no? El cambio climático realmente se debe entender como algo que ocurre de manera secular, es decir, que no está variando de una manera, sino que es continuo y como en una pendiente, ¿no? Y ¿qué va a pasar al respecto debido a eso en cuanto a eventos extremos? Es algo que todavía no se conoce muy bien, ¿no? ¿Con qué tanta anticipación es posible detectar un fenómeno como este? Bueno, en Estados Unidos las compañías que hacen este tipo de trabajo y el servicio meteorológico de ellos, haciendo análisis de los ecos de los radares, pueden llegar a tener pues media hora, 15 minutos, más o menos. No es mucho, pero no es mucho tiempo como para en lo que uno se entera y tomar medidas. Así es, pero ellos emiten avisos horas antes, y entonces no saben bien qué va a pasar, entonces recurren a los escenarios más malos, difíciles, ¿no? Para que la peores gente escenarios. tome decisiones. Perfecto. Bueno, y también tiene que ver, yo creo que con la construcción de una cultura de la prevención, ¿no? Así es, la gente saber qué tiene que hacer, bueno, en el caso de Estados Unidos, pues los famosos sótanos, sí hay ciertas medidas que ya la población conoce para actuar frente a un tornado, que yo supongo que en estas poblaciones, como vimos las destrucciones, pues no hay esas medidas. Sí, es curioso porque destruyen la ciudad de los tornados y vuelven a construir exactamente igual, en el mismo sitio. Es increíble, ¿no? Sí. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y darnos todas estas informaciones en torno a los tornados, que bueno, es algo que no debemos de dejar de atender, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias y nos vamos a la pausa.